El arte en las culturas precolombinas de Colombia. En este pequeño serial trataremos brevemente cada una de las culturas precolombinas. Iniciaremos por las culturas de la región central, como San Agustín, Tierra Adentro, Calima, Quimbaya, Tolima y los Muiscas. Luego pasaremos a las culturas de la región sur, la Tumaco y la Quillacinga. Y por último, trataremos las culturas de la región norte, Tairona, la Chimila y la cultura Sinú. Les habla Grace Garay y para mí es un placer acompañarlos en este pequeño recorrido de historia, arte y cultura. Espero que lo disfruten. Para este primer video trataremos las culturas de la región central, que son San Agustín, Tierra Adentro y Calima. Las otras tres las trabajaremos en el siguiente video. La historia colombiana se encuentra repleta de creación artística, desde la época indígena antes de la llegada de los españoles, en la cual la actividad de ceramistas, orfebres y escultores proporcionó registros magistrales en la estética del país. Al romperse el proceso cultural nativo en Colombia, que si alcanzó a desarrollarse en otros pueblos de América, la concepción de arte sufrió un cambio radical, entregando manifestaciones diferentes y fusiones que no en todos los casos fueron afortunados. Empezamos con San Agustín. El arte prehispánico de San Agustín se extiende hasta el año 1100 o 1400, según los hallazgos. San Agustín está situado en el macizo colombiano, que a su vez está formado por las cordilleras centro-oriental y occidental, con estribaciones que alcanzaron los 1600 y 1800 metros sobre el nivel del mar. En el Alto Magdalena del Huila, estas estribaciones andinas son de pisos templados, fértiles y abundantes en agua y piedra. La cultura prehispánica que allí se dio está caracterizada por una copiosa producción de esculturas y relieves trabajados en piedra volcánica. Si la flora es abundante, la fauna le corresponde, con los animales que enriquecieron la dieta humana y otros que inspiraron mitos y símbolos religiosos, como el puma, la serpiente y el águila. Los primeros datos que se tienen de San Agustín fueron los del viajero buscador de Huacas, Fray Juan de Santa Gertrudis. Esto fue en 1758. También en 1779, el colombiano Francisco José de Caldas visitó la zona. Más adelante lo hace un valiente soldado y excelente dibujante además, José María Espinosa. Pero el más ilustre de los investigadores de las ruinas de San Agustín fue un profesor alemán, Preus. Este señor hizo una obra llamada Arte Monumental Prehistórico. Se hace especial énfasis en los valores artísticos de la cultura material del Alto Magdalena. Este documento es la obra clásica de San Agustín. Después de ella, y con datos de cada vez más novedosos y científicos, se conocen entre otros libros los de José Pérez de Barradas, Gerardo Reichel, Luis Duque Gómez, dedicados todos ellos a los aspectos arqueológicos principalmente. En cuanto al arte, perteneció al clásico temprano, básicamente mitos y símbolos, mostrando una cultura lítica, aunque no alcanzó el desarrollo de otras culturas de América. San Agustín parece ser aceptado universalmente como un centro ceremonial, un lugar de peregrinación donde acudían gentes venidas de diferentes y distantes regiones, con el fin de rendir culto a sus dioses. También para enterrar junto a la imagen de los ídolos tutelares a los jerarcas de las tribus, por lo que San Agustín se convirtió en un centro artístico también, un inmenso taller de arte religioso. En el lugar se encuentran estatuas dedicadas a la vida y al cosmos, así como también monumentos funerarios, vestigios de cerámica utilitaria y rastros alimenticios de origen doméstico. Los agustinianos no fueron un pueblo, y las tribus que hoy habitan en esos lugares, que son los paeses, no tienen ninguna relación con la cultura agustiniana. Esto es un dato muy curioso. Se vincula a la imagen de su cultura el significado del río Magdalena, siendo llamado el río de las tumbas.
Los artistas agustinianos no trasladaban o movían las piedras para esculpirlas. Esto lo hacían en el mismo sitio, oígase bien. Entre los lugares que muestran este tipo de obras se encuentra el Alto Lavapatas, el Alto de los Ídolos y el Alto del Aguacate. Allí podemos encontrar una serie de obras espectaculares hechas por estos artistas, quienes las hacían en el mismo sitio. En la cultura agustiniana existe una recurrencia de mitos y símbolos similares o comunes a las de otras culturas, como el felino, la serpiente emplumada, el símbolo de fecundidad, lo infrahumano y el águila devorando la serpiente, que es un mito azteca. Las deidades de la cultura agustiniana son el sol, que es el símbolo de lo masculino y lo seco. Se relaciona con lo felino, representando en los rostros macrocefálicos como símbolo de seres inframundanos, cuya cabeza tiene más significado de máscara y rostro bisimétrico. Los miembros inferiores apenas están insinuados. Algunos, los más antiguos, tienen un solo lito o columna. El cordón fálico atado al mismo erecto en cuanto a deidad solar. Se refiere a la presencia de un dios apropiado del jerarca. La luna es el símbolo femenino de la fertilidad del suelo y de los hombres de los ciclos de las cosechas y de la humedad. Los conceptos de vida y muerte conviven como elementos de la cultura agustiniana. El doble yo es un mito centroamericano y significa un ser protector o guardián. Los guerreros, por ejemplo, es la aparición de los poderes de otro y el espíritu de otro. Esto no es ajeno a otras culturas. El doble yo está asociado al de un animal protector del cual se desprende el amuleto, otro elemento que comparte el agustiniano con otras culturas. Es el dolmen para sacrificio y funerario. Las costumbres funerarias en San Agustín varían, no solo de acuerdo con el periodo o fase cultural, sino también de manera principal, en relación con el destino o finalidad de la sepultura. Enterraban a sus muertos, esto lo dice el arqueólogo Luis Duque Gómez, que los enterraban en tumbas, cuya construcción difería según la categoría social o jerárquica. También tenía que ver mucho la parte política y religiosa de los difuntos. Desde el sepulcro revestido de grandes losas de piedra, esto le llamaban dólmenes, el sarcófago monolítico debajo de un montículo artificial, hasta la simple fosa de poca profundidad y de construcción simple. Los sepulcros dolménicos se relacionan también con la cultura tambomachay. Los sarcófagos en piedra refieren un tipo de enterramiento compuesto de tapas, con formas de animales y saurios, mostrando una tendencia naturalista. Los agustinianos tenían el lugar de purificación de vida y de muerte, el lavapatas, por medio del cual utilizaban el agua, y en las rocas o piedras del mismo se encuentran incisas deidades del agua y saurios asociados con los guerreros. En la cultura agustiniana se da la polimorfia, que es como una imagen mixta de animal y de hombre. Esto tenía poderes sobrenaturales y de aspecto mágico en su significado relacionado con un ritualismo religioso. En esta cultura se analizan varias fases. La fase columnar, que tiene alusiones antropomorfas. También vemos la fase naturalista, con representaciones de animales tal como existen en la naturaleza. Encontramos ranas, saurios, micos, algunas imágenes biomorfas y algunas femeninas. También la fase abstraccionista, donde los artistas trabajan un marcado geometrismo planimétrico más que volumétrico, con elementos parecidos a los de la cultura olmeca en México, pero siendo algo más simple y abstracto. Es importante anotar que no se encuentra el ojo que mira, como es costumbre en las culturas simbólicas. La agustiniana se puede catalogar como una cultura hierática, o sea, que reproduce en escultura religiosa las formas tradicionales. Ya vimos
San Agustín, vamos a ver ahora tierra adentro. Es la segunda cultura de la región central de Colombia. Bueno, el territorio de tierra adentro, en el departamento del Cauca, fue llamado así desde la época de la conquista española, por ser un lugar de difícil acceso, tanto por la complicada topografía como por el carácter rebelde y hostil de sus habitantes indígenas, los paeses, aunque estos no tienen ninguna relación con la cultura que se observa en los hallazgos arqueológicos. Esta región se caracteriza por ser un lugar funerario, teniendo como elementos importantes, tanto desde el punto de vista arqueológico como artístico, los hipógeos. Estas son unas tumbas subterráneas, únicas en su género en América. No hay otra en toda América de este tipo. Estas tumbas son de grandes dimensiones, completamente decoradas. Solo en tierra adentro se encuentra este tipo de construcción, por lo tanto tiene mucho valor cultural. Aquí, en los hipógeos, se efectuaban los entierros secundarios, que consistían en que luego del entierro primario, luego que a la persona la enterraban comúnmente en la tumba en posición fetal, o si no era recostado de pie sobre la tumba. Bueno, después de esto, de un tiempo determinado, los restos óseos eran calcinados y sometidos a limpieza. Los pintaban de rojo. Y los colocaban en una urna. Eran como especie de los nichos. Allí en los nichos de los hipógeos depositaban entonces todos estos restos. Ese era llamado el entierro secundario para ellos. Estos no eran tumbas individuales, sino colectivas. Podían ser panteones familiares enterrados por rangos sociales, ya sean los guerreros, gobernantes, etc. Los grupos más importantes descubiertos hasta hoy han ocupado varios sitios dispersos, los cuales se denominan Alto de San Andrés, Segovia, El Duende y Alto del Aguacate. La forma de los hipógeos es de un pozo oval, al cual se accede con una escalera en caracol, y cuyas paredes pueden ser lisas o contener nichos a lo largo de su perímetro. Estos nichos están excavados en el muro y separados entre sí por columnas adosadas, las cuales en la parte superior tienen esculpidas o pintadas caras humanas. El tipo de decoración interior es geométrica. Allí predominan los colores rojo, blanco y negro. Aparecen algunos elementos figurativos como máscaras antropomorfas, saurios, serpientes, ranas, lunas y soles. Podemos ver que es la misma iconografía que manifiesta San Agustín. Estas dos culturas tienen mucha relación en cuanto a las figuras que manejan. En tierra adentro rinden culto al cosmos, con la representación de la lagartija o el saurio, en cuyo alrededor se encuentran 9 lunas y 9 soles, para formar su propio calendario. Claro que este no llegó de pronto a los niveles del calendario de los aztecas, pero con él se podía guiar para las cosechas y las lluvias principalmente. Bueno, y con esto llegamos al fin de Tierra Adentro, aunque hablando de ello podríamos extendernos muchísimo, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Y continúo con ustedes en este maravilloso serial del arte y la cultura, de la Colombia precolombina. Ahora voy a hablarles de Calima. Bueno, los Calima llegaron al formativo tardío, fueron extraordinarios ceramistas, con características diferentes a los de Tumaco, puesto que el arte se refiere más a un mundo cotidiano y a una actividad de intercambio con otras culturas, siendo un pueblo eminentemente comercial. El oro para los indígenas como metal precioso poseyó valor secundario. En sí lo que valía para ellos no era el metal, sino el objeto ya elaborado, la materia artística o la insignia que distinguía a los guerreros o a los caciques y que acompañaba a los muertos. Esto era lo que merecía especial atención.
En estos aspectos, la diferencia de apreciación entre el hombre europeo y el hombre indígena es radical. Mientras que aquel fue seducido por el material, este se exaltaba por el objeto, mientras el uno reducía a lingotes las joyas, el otro las utilizaba como adorno o como símbolo jerárquico. Mientras el occidental pensaba, el indígena fundía, martillaba y creaba arte. Los famosos canasteros son figuras cerámicas con rasgos negroides, que tienen en la parte de atrás un recipiente o canasta, por eso se les llama canasteros. En estas canastas se transportaban las mercancías de intercambio. De allí podemos tomar datos muy importantes sobre cómo era el comercio de ellos. Otro aspecto importante del arte calima es la técnica de la pintura negativa. Ellos cubrían con cera los espacios que no llevan pintura. Muy parecido al arte que se hace en negativo hoy en día, con decoraciones geométricas e incisas, era que cubrían las partes que no llevaban pintura, las cubrían con cera. Bueno, en cuanto a la orfebrería, también de gran importancia, puesto que utilizaban el sistema de la cera perdida, que consistía en lo siguiente: trabajaban tomando como base un núcleo de arcilla mezclada con carbón vegetal. Se recubre el núcleo con una película de cera y sobre el mismo, que contiene la figura deseada, modelada, en él se coloca la pasta de arcilla refractaria, con el fin de formar el molde de aquella imagen. Suelen hacerse dos tapas o partes divididas del molde, las que juntas integran la figura. Puesto al fuego el objeto así formado, la cera derretida sale por los orificios previamente abiertos en los extremos del molde, de manera que el negativo ha quedado impreso en la arcilla, sirviendo de matriz para fundir el metal. Esto requiere paciente labor artesanal y amplia experiencia. Bueno, continuamos con el oro. Para ellos, el oro trabajado era tumbaga o caracolí, es decir, una mezcla de cobre y oro. Trabajaban aproximadamente 70% cobre y 30% oro para obtener el punto de fusión adecuado y facilitar la labor de los orfebres, logrando así gran destreza. El oropel consistía en oro falso, es decir, un compuesto de cobre con algunas plantas cuya mezcla toma el aspecto de oro. Esto es lo que se conocía como el oropel. Uno de los métodos de los indígenas para obtener oro era el sistema de lavado de arenas en los ríos auríferos, en el cual, utilizando una batea, se extendía la arcilla y en épocas secas la mecían. Este sistema se le denominaba mazamorreo. El oro de venta tiene también aleación con plata y es lo que se llama galena, es decir, la supervivencia de la plata en la veta y su aleación con el oro. En resumen, la orfebrería calima es muy avanzada, donde se practicaba, además de las mencionadas técnicas, la del martillado y la de la filigrana, la cual requiere una alta dosis de cobre. Las principales muestras son los abalorios con fines religiosos, representativos del poder ornamental. Por ser incorruptibles significa eternidad e inmortalidad y se usaban para rituales religiosos y de significado social. De ellos se tienen los pectorales, las figuras biomórficas y zoomórficas, las narigueras, los torsales, los brazaletes y uno de los mejores aportes, los alfileres. Bueno, con esto terminamos los calimas. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Los espero en el próximo video.